Ahí está. Bueno, hola a todos, bienvenidos al ciclo Maestros del Psicoanálisis, organizado por la Asociación de Psicoanálisis de Rosario. Para los que no nos conocen, somos una asociación perteneciente a la IPA, destinada a la formación y difusión del psicoanálisis. Dentro de este marco organizamos una serie de encuentros con importantes exponentes y conocedores del psicoanálisis, y en esta ocasión iniciamos el ciclo llamado Lacan, un modelo de pensamiento, sus fundamentos, que será desarrollado por la licenciada de Psicología María Laura Trota. Va a constar de 4 encuentros de ahora a noviembre, uno por mes, y bueno, también decirles que en la página de la asociación pueden ver el currículum de María Laura y el programa de este ciclo. Y bueno, voy a presentarles a las expositoras. Ella es María Laura Trota, licenciada en Psicología, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro IPA y FEPAL. Miembro de la Comisión de Investigación de FEPAL en los periodos del 2017 a 2019 y de 2019 a 2021. Miembro del Grupo de Estudio Comunidad y Cultura de FEPAL, miembro de la Comisión Psicoanalistas en el Territorio de APA desde 2021, docente del Instituto de Psicoanálisis Ángel Garma, perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Argentina desde 2010, docente del Centro de Estudios José Blecher, perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Argentina desde 2010. Bueno, Laura, te damos la bienvenida y bueno, esperamos que sea un encuentro muy fructífero para todos. Te doy la palabra y bueno, después vemos cómo vamos interviniendo. Muchísimas gracias a la Asociación Psicoanalítica de Rosario, a Ana María Pagani, por la invitación. La verdad que me encanta compartir estos encuentros con ustedes y poder transmitir algo de mi lectura de Lacan. Cuando me llamó Ana María y me dijo 4 encuentros, primero pensé, bueno, qué difícil, ¿no? Transmitir un autor en 4 encuentros, con lo cual enseguida desestimé la idea, no lo voy a poder hacer, en 4 encuentros transmitir lo que sé, pero sí me parecía que podía ser una oportunidad y que tenemos que aprovecharla, el desafío que nos propone la época, ¿no? De por ahí, en esta velocidad en la que vivimos y la cantidad de estímulos y ofertas que están hoy en las redes y que nos invitan bueno, a tomar clases o cursos o seminarios. Me parecía que estaba bien 4 encuentros como una manera de, bueno, de despertar el deseo en alguien de quizás ir a leer algo de un autor. Me parece que en ese sentido los 4 encuentros están muy a la altura de la época, diría yo, ¿no? Porque el que quiera estudiar profundamente un autor sabe que, bueno, con 4 encuentros no es posible, pero en todo caso sí despertar el deseo, ¿no? Me parece que de eso se trata, de conocernos también, de compartir esto, que también a todos los analistas nos hace bien, y por lo menos a mí me gusta mucho, y bueno, de eso se va a tratar en estas 4 charlas que vamos a tener. Como les dije, yo les voy a dar una lectura de Lacan. Me parece que el punto es poder situar siempre frente a un autor, que uno hace una lectura, ¿no? Como hay varias lecturas de Freud o de otros autores, porque si no estamos haciendo de un autor una cosa demasiado dogmática, ¿no? Como una letra muerta, ¿no? Como podemos decir a veces incluso de Freud, que me parece que el punto es que con las diferentes lecturas que los analistas podemos hacer, le damos otra dinámica a conceptos y los podemos pensar en cada época. Así que eso es lo que voy a intentar hacer. Como alguien dijo alguna vez, el psicoanálisis no se enseña ni se aprende, ¿no? Y creo que de esto se trata. Vamos a ir hablando de algunas cosas. Yo armé un programa, ¿no? Porque, bueno, eso es lo primero que nos sale. Bueno, voy a hablar de esto, voy a hablar del otro. En general, cada vez que yo armo un programa, nunca lo puedo cumplir. Porque siempre pongo como muchas cosas y después me quedo con poco tiempo, pero bueno, no importa. Hay
una idea posible y lo que yo voy a hacer es tratar de llegar hasta donde lo máximo que se pueda, y si no, quizás quedarnos con el deseo de continuar leyendo esas temáticas, porque no quiero, digamos, dar un montón de cosas y que ustedes se queden en la mitad de camino sin entender nada. Entonces prefiero ir con ustedes viendo hasta dónde podemos ir arribando. Igualmente les adelanto para aquellos que no tengan lectura del bueno, acá tengo a 3 colegas que me vienen siguiendo y que me conocen, que son Patricia Di Pino, que estudia conmigo hace muchos años, Carla Escápula, que también fue alumna mía bastante tiempo en otros espacios, y Leandro en este tiempo, que me conocen, digamos, pero bueno, desde ya decirles que es un autor que tiene mucha complejidad. Si han leído alguna vez alguno de sus seminarios o algún texto, les habrá parecido muy difícil, de hecho lo es. Entonces yo voy a hacer algo, pensando en que son 4 encuentros, una transposición didáctica, que es intentar, bueno, en algún punto hacer alguna asociación con alguna cosa de la vida cotidiana, a veces como para ejemplificar algún concepto que sea de un nivel de abstracción muy importante, para al servicio de que ustedes puedan acercarse más al concepto, sin perder la especificidad, por supuesto. Pero bueno, vamos a ir quizás dándonos algunas licencias al servicio de que ustedes puedan ir siguiéndome un poco más. De todas formas, acá yo voy a poner el chat, porque me gustaría que si quieren me vayan preguntando, me paran, somos poquitos, así que lo vamos a poder hacer. Pero bueno, esa es la idea, empezar a ver hasta dónde llegamos. Y pensé en ponerle ese título a las clases, a los encuentros, ¿no? Porque me parece que hay algo que trae Lacan, que es un modelo de un sistema de pensamiento con el aporte que hace de su metapsicología. Por eso voy a empezar con empezar a contarles un poco en qué momento Lacan comienza a pensar y a empezar a hacer un aporte tan singular respecto a cómo él veía la experiencia analítica en el momento en que él comienza a meterse en el psicoanálisis, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poquito de historia también, que siempre es muy rico para poder entender en qué marco, porque si no parece todo muy tirado de los pelos, no entendemos nada, y entonces si uno ve un poquito qué estaba pasando en ese momento, es más fácil entender lo que nos quiso transmitir un autor. Entonces, bueno, en primer lugar, yo armé un PowerPoint con algunas cosas que me parece que siempre es lindo y ayuda para hacer un poquito más dinámica la exposición. Así que vamos a empezar con una foto, que es digamos, me parece que es importante que lo conozcan. No sé si todos lo conocían a Lacan, no sé, no, lo habrán escuchado nombrar. Hizo una biografía de Lacan que realmente es muy, muy linda, y esta foto es la foto que está en el libro de la biografía de Elizabeth Roudinesco. Acá tenemos al joven Lacan, pero bueno, también les voy a mostrar otra foto de un Lacan ya más grande, cuando estaba casi al final de sus días, cuando daba su seminario, con ropa muy excéntrica, se ponía unas corbatas, unos moños, ¿no? Los analistas de aquella época intentaban imitarlo, y por ahí también se ponían ropa extravagante, por ahí uno lo ve en algunas fotos, en algunos videos con abrigos de piel, o camisas de muchos colores, ¿no? Tenía este estilo que no le importaba lo que le dijeran, pero él se vestía como para que lo miren, justamente. Acá tenemos una foto de la que fue su última casa después de su segundo divorcio, que ahora les voy a contar, en París, Rue de Lille número 5, acá hay una placa, esta soy yo, justo en enero del 2020,
que ya había empezado la pandemia, yo no lo sabía, y estaba ahí, por suerte me pude volver, pero bueno, es una calle muy linda de París, aquí vivió Lacan y habrá pensado seguramente gran parte de toda la teoría que nos ha dejado estos edificios, y nada más. Lamentablemente no tenemos mucho acceso a eso. Acá les muestro un poco su consultorio, este era el diván de los pacientes, acá se sentaría Lacan, acá lo ven desde otro ángulo, fíjense, tenía muchos objetos de arte, también en su consultorio, todas cosas interesantes poder conservar todo esto que fue la vida también de Lacan. Acá tenemos su biblioteca, fíjense cuántos libros, ¿no? Cosas que bueno, que me parece interesante por lo menos que tengan alguna mirada de todo esto, ¿no? Acá les voy a mostrar, bueno, acá hay un cuadro de Courbet que se llama El origen del mundo, que Lacan tenía en su casa, se lo pudo comprar y lo pintura, ¿no? Con lo cual se armó un revuelo bárbaro y que Lacan tenía este cuadro, pero bueno, había medio desaparecido por esta situación con esta artista. Bueno, vamos a poner esta foto que es más, digamos, una foto con la que más quizás podamos sentir que lo conocemos, ¿no? A este autor, porque lo hemos visto seguramente, aunque sea en internet, si no tenían más noticias de este autor. Bueno, vamos a comenzar diciendo que se llamaba Jacques-Marie-Émile Lacan, que nació el 13 de abril de 1901, y su papá se llamaba Alfred, venía de una familia, y ahora les voy a contar por qué. Le gustaba el tema de hablar con los clientes, y entonces se dedicó a la comercialización y publicidad de todos esos productos, y viajaba y veía a los clientes, y que no estaba mucho en la fábrica. Alfred se casa con Émile Marie, fíjense que hay los nombres que tenía Lacan, Baudry, que era hija de una persona que tenía muchas propiedades, que vivía de rentas, de una familia muy religiosa. Se casaron y tuvieron 3 hijos, el mayor fue Lacan, ¿no? Que muy pronto, al año siguiente, nace Raymond, que es un hermano que fallece a los 2 años, muy chiquitito, de hepatitis. En el año 1903 nace la única hermana mujer que tuvo, Madeleine, y en 1908 nace el cuarto y último hermano, que es Marc-François, que más adelante se transformará en religioso. Esto tuvo mucha repercusión en la vida de Lacan, ya iremos viendo. Pero bueno, como venía su mamá de una familia muy religiosa, en la casa de Lacan había costumbres muy religiosas que para nuestro maestro resultaban bastante asfixiantes. Así que lo mandaron a un colegio católico que se llamaba Stanislas, que era un colegio de los hermanos maristas, donde en ese momento aceptaban a los hijos de las familias burguesas católicas que habían quedado medianamente acomodadas después de la Primera Guerra, donde todo estaba bastante devastado. Entonces era un colegio de mucho prestigio y que fue uno de los más importantes. Alfred, el papá de Lacan, tenía una relación muy difícil con su familia de origen que terminó en una pelea muy importante. Lacan tenía los peores recuerdos de este momento. Su abuelo paterno se llamaba Emile. Fíjense que a Lacan le ponen Emile por este abuelo paterno, que también compartía el nombre con la mamá, fíjense, ¿no? Y este abuelo paterno, que era un personaje bastante complicado, ¿no? Que parece que a Lacan lo ponían penitencia, lo retaban, ¿no? También, digamos, fue una situación bastante difícil para Lacan, y de hecho se comenta que esa relación tan difícil y este personaje que es el abuelo paterno tiene mucho que ver con el concepto que después él formula acerca del nombre del padre, fíjense, ¿no? En cambio, su papá, Alfred, era una persona muy amena, muy amable, del que Lacan tenía los mejores recuerdos. Y lo mismo pasaba con su abuelo materno, lo vamos a poner acá lo vemos, ¿no? Charles Baudry,
que vivía en la casa de enfrente de Lacan, ¿no? Entonces Lacan es este chiquitito que lo vemos acá, se pasaba mucho tiempo en la casa con ese abuelo, miraban por la ventana, este abuelo le contaba historias, y de ahí, ¿sí? Con lo cual, con ese casamiento, Lacan tiene una especie de ascenso social porque él venía de una familia burguesa que se dedicaban al comercio, ¿no? Los vinagres, y acá el tema era que pasaban a un mundo más profesional, digamos, otra clase de familias y de contactos posibles. Entonces él se casa con María Luis, que lo sabía, mujeriego, no es que no lo sabía, pero como muchas mujeres pensó que si se casaba con ella él iba a cambiar, cosa que no sucedió, ¿no? Con María Luis tuvo 3 hijos, Caroline, que nace en el año 36, Thibaut, que nace en el año 38, y Sibyl, la más chiquita, que nace en 1940 y con la que hubo algunos problemas, porque en el momento en que María Luis queda embarazada de Sibyl, ¿qué pasó? Se entera que en ese momento un amante que tenía Lacan, que era Silvia Bataille era una actriz muy famosa en ese momento, que era la esposa de Georges Bataille, el escritor, que seguramente si no lo conocen lo habrán escuchado nombrar, y eran amantes con Lacan mientras él estaba casado. Ahora, Silvia queda embarazada, ¿no? Entonces, Lacan se lo cuenta a María Luisa, ¿no? Y ahí fue el límite, ¿no? Parece que en algún momento, si bien le aguantó muchas, esa no se la aguantó, con lo cual le pidió el divorcio, algo que lo sorprende a Lacan, porque quizás él pensó que iba a acomodar las cosas como para poder ir y venir, y bueno, digamos, en esa situación se divorcia de María Luis y se va a vivir con Silvia, pero logran un acuerdo con María Luis porque no le querían decir a los hijos que él había formado otra familia, entonces Lacan iba y venía, si bien no era una doble vida porque estaba todo blanqueado, digamos, pero él iba y venía y estaba con los hijos quizás pensando que, como pensaba ya en ese tiempo en donde había escrito el texto La familia, que después vamos a ir conversando, que no los tenía que dejar sin padre a los chicos, ¿no? En ese momento. Entonces, iba y venía, y como se imaginarán, bueno, en el momento del divorcio, él, que era un médico que estaba empezando recién, o sea, no tenía tantos ingresos, entonces no le podía pasar tanto dinero a María Luis, ¿no? Con lo cual, bueno, empezaron los problemas, ¿no? En un momento en donde María Luis, digamos, todas las mujeres en ese momento comenzaban con la posibilidad de divorcio, porque ustedes fíjense que, bueno, después, con la guerra, ¿qué había pasado? Las mujeres se tuvieron que hacer cargo de las familias, tuvieron que ir a trabajar, entonces, en esta época, era la época en donde se separa Lacan y María Luis, bueno, ¿qué hizo? Se fue a trabajar con el hermano, que ya era cirujano y tenía un equipo de cirugía, y ella estuvo trabajando ayudando a este hermano, también pintaba pañoletas, y con eso, más lo que le pasaba a Lacan, parece que se las arreglaba y bueno, más o menos juntaba la vida que ella quería tener, ¿no? Que era una vida que nada que ver con la que le esperaba si solamente recibía la cuota alimentaria de la casa. Entonces, con Silvia tienen a Judith Miller. Ustedes saben que Judith Miller, si no lo saben les cuento, se casó con un discípulo de Lacan, Jacques Alain Miller, que sigue vivo, y que es el que hereda de su suegro el establecimiento de los seminarios, que acá les muestro por si no los conocen. Estos son los famosos seminarios de Lacan. Perdón. Uno está hablando todo el día y... Entonces, Judith se dedicó y puso mucho de su vida en la difusión del psicoanálisis, ¿no? Fue alguien muy mirado por Lacan, digamos, de todos sus hijos. Lamentablemente falleció hace pocos años, y quedó el yerno Miller con poder sobre los seminarios de Lacan, que es todo un tema. Eso se hicieron estos seminarios. Después él hace
como una condensación de todos estos seminarios en los famosos escritos, que son 2 tomos, acá les muestro para los que no lo conocen, ¿sí? Mecanografiados, hay que anillarlos, son unos libracos enormes, entonces, bueno, eso es más, lo hace más difícil. Entonces, como les decía, era un hombre que era muy seductor, que le gustaban mucho las mujeres, de hecho, tuvo muchas amantes, una de ellas fue una argentina, no sé si saben ustedes, si no les cuento, Silvina Ocampo, la hermana de Victoria Ocampo, fue amante de Lacan, que lo tenía bastante a raya, ¿no? Fue un amorío bastante, la pueden conseguir, se puede leer, es muy interesante. Es el famoso caso Aimé. Aimé es una paciente, que después fue paciente de Lacan, que estaba con una psicosis paranoica y atacó a una gran actriz de la época a la salida del teatro. Por suerte esta mujer se defendió y no la mató, pero se la llevó la policía y fue un caso muy publicado en los medios periodísticos de ese momento. Y entonces Lacan toma este caso para hacer su tesis de doctorado. ¿Y saben quién era Aimé? Era la madre de Didier Ancier, que si quieren la pueden conseguir, se puede leer, es muy interesante. Es el famoso caso Aimé. Aimé es una paciente, que después fue paciente de Lacan, que estaba con una psicosis paranoica y atacó a una gran actriz de la época a la salida del teatro. Por suerte esta mujer se defendió y no la mató, pero se la llevó la policía y fue un caso muy publicado en los medios periodísticos de ese momento. Y entonces Lacan toma este caso para hacer su tesis de doctorado. ¿Y saben quién era Aimé? Era la madre de Didier Ancier, que fue psicoanalista, como ustedes saben, ¿sí? De la escuela inglesa, que hizo unos libros, bueno, hay unos libros sobre los sueños de Freud que son muy interesantes, que hizo Didier Ancier. Bueno, Aimé, la mamá de Didier, que no se llamaba Aimé, por supuesto, tenía muchas críticas respecto a Lacan porque se quejaba de que él, por ejemplo, no le había devuelto una serie de cartas y escritos que ella había hecho y que le facilitó para que hiciera la tesis y bueno, que él no se los devolvió, en fin, bueno, cosas que pasaban, que a veces pasan, ¿no? Con los analistas que hacen trabajos. Ahora, Lacan era un analista de la IPA, o sea, fue un analista de mucho renombre en la IPA en un momento en donde los didactas, así como más conocidos, podríamos decir, que tenían mucho peso en ese momento, eran Hartmann, Chris y Lowenfeld, que fueron los creadores de la escuela americana. Y Lowenfeld fue el didacta de Lacan que le hizo sacar canas verdes porque era un paciente muy disruptivo, o que faltaba, o que llegaba tarde, o le discutía todo. Bueno, Lowenfeld padeció el análisis con Lacan, parece, ¿no? Como ustedes saben, la escuela americana es la escuela a la que perteneció Anna Freud, que también comenzó su análisis con su padre, con Freud. En ese momento se usaba que los padres analizaran a sus hijos, después con la ortodoxia eso cambia, por supuesto, pero ese análisis de 2 años le permiten a Ana pensar que bueno, que ella quería entrar a la IPA, de hecho Freud la estimula bastante para esto, y ahí hace un trabajo, como ustedes saben, que la IPA pedía en ese momento un trabajo para entrar, y entonces usa un caso clínico que era ella misma cuando se analizaba con su papá, que es un texto que Freud usa para escribir Pegan a un niño, que es el origen de ese trabajo que ella lo edita con Lu Andrea Salomé, y así fue que Anna Freud entró a la IPA y empieza también esa disputa con Melanie Klein, que ustedes saben que junto con Winnicott representaban a la escuela inglesa, y había una disputa respecto del análisis con niños porque Ana tenía una posición más adaptativa, más educativa, y Melanie Klein entendía que se podía hacer psicoanálisis con los niños y que el juego sería comparable a la asociación libre. Ahora, ¿por qué ustedes me van a decir, pero ¿por qué me está hablando de Anna Freud y de Melanie Klein? Bueno, porque es importante entender en el momento en que Lacan entra en la IPA y qué es lo que estaba pasando en ese momento. Porque para Lacan, una de las críticas que le hace a la escuela americana es que para él
desviaba los fundamentos del psicoanálisis. Es decir, los americanos le restaron peso sobre todo al tema de la pulsión de muerte y desarrollaron lo que era la psicología del yo. Por un lado, querían acercar el psicoanálisis a la psicología y transformarlo en una teoría psicológica. Y entonces se centraron fundamentalmente en la segunda tópica, en la segunda tópica freudiana, el tema del yo. Hartman plantea que hay en el yo un área libre de conflictos, con la cual el analista puede hacer una alianza y con eso hacer un trabajo terapéutico, que digamos que la orientación práctica era fortalecer el yo. Y así lograban una mejor adaptación a la realidad. Ustedes piensen que el tema de la sociedad americana y todo el sueño americano era lograr que el sujeto se adaptara a la realidad y que produzca, ¿no? Nada de andar angustiándose, ¿no? Si te angustiabas, anda al analista, que ahí te van a fortalecer el yo y así vas a seguir adelante. Hay una serie que es Mad Men, no sé si la vieron, que es muy interesante, donde la esposa del protagonista se analiza en ese momento en Estados Unidos. Es muy interesante porque uno ve ahí, digamos, cómo era esa dinámica en el análisis en esos tiempos, ¿no? Bueno, ustedes saben que la escuela kleiniana tuvo mucha importancia en nuestro país. Por ejemplo, después del 50, 55, cuando se crea la APA, hubo una escuela muy fuerte que fue la escuela argentina, que tomaba cosas de Klein, pero también algunas cosas de la psicología del yo. Tenía una base muy fuerte kleiniana, post-kleiniana, pero también introducen algunas cosas de la psicología del yo, pero sobre todo el tema de la contratransferencia, ¿no? Ustedes saben que Freud utiliza el término contratransferencia solo 2 veces en toda su obra. Una fue en 1910, en el texto Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica, que se lee en el segundo Congreso Internacional de Nuremberg, y el otro texto es en 1912, en Dinámica de la Transferencia. Ahí Freud dice, el médico no debe ser transparente para el analizado, sino como una luna, como la luna de un espejo, ¿no? Mostrar solo lo que le muestra, ¿no? Entonces, eso, dice Freud, en la práctica no se puede objetar que un psicoterapeuta contamine un tramo de análisis con una porción de influjo sugestivo a fin de alcanzar resultados visibles en tiempos más breves. Fíjense, ¿no? Esto lo dice Freud, y como sabemos, ¿no? Hay lecturas de Freud, esta es una, ¿no? La que hace la escuela kleiniana y la escuela de Hartman y la escuela americana, y produjo toda una línea, una dirección en la cura en donde se analizaba el aquí y ahora con el analista. Ahora, Freud no hizo de la contratransferencia, que le gustaban mucho las mujeres. De hecho, tuvo muchas amantes. Una de ellas fue una argentina, no sé si saben ustedes, si no les cuento, Silvina Ocampo, la hermana de Victoria Ocampo, fue amante de Lacan, que lo tenía bastante a raya, ¿no? Fue un amorío bastante complicado para Lacan, ¿no? Se la hizo difícil ella. Pero bueno, hubo muchas otras. Una, por ejemplo, es María Teresa Bergerot, ¿sí? Que fue quien le pagó la publicación de su tesis. Entonces él se la dedicó, ¿no? Ella le pagó la publicación, pero había otra que era Olesia Sienkiewicz, nunca me sale bien este nombre, que era quien le mecanografió la tesis. O sea, él iba al lugar donde ella estaba, ella era la esposa de un amigo de Lacan, que era Pierre Gué de La Rochelle, que medio que la dejó de lado Olesia, no se separó, pero para ser el amante de Victorio Ocampo, ¿no? Ahí tenemos todo lo que era el ambiente francés de aquella época, ¿no? Parece que la pasaba todo bárbaro. Bueno, entonces Olesia mecanografiaba la tesis y él se la dedicó a la que puso la plata para la publicación, ¿no? Igual Pierre sabía del amantajo de Lacan y le venía bárbaro, así él tenía tiempo para estar con Victorio Ocampo. Bueno, esta tesis fue una tesis muy interesante del año 32, que se llamó La psicosis paranoica y su relación con la personalidad, que si quieren la pueden conseguir, se puede leer, es muy interesante. Es el famoso caso Aimé. Aimé es una paciente, que después fue paciente de Lacan, que estaba con una psicosis paranoica, y
atacó a una gran actriz de la época a la salida del teatro. Por suerte esta mujer se defendió y no la mató, pero se la llevó la policía y fue un caso muy publicado en los medios periodísticos de ese momento. Y entonces Lacan toma este caso para hacer su tesis de doctorado. ¿Y saben quién era Aimé? Era la madre de Didier Ancier, que fue psicoanalista, como ustedes saben, ¿sí? De la escuela inglesa, que hizo unos libros, bueno, hay unos libros sobre los sueños de Freud que son muy interesantes, que hizo Didier Ancier. Bueno, Aimé, la mamá de Didier, que no se llamaba Aimé, por supuesto, tenía muchas críticas respecto a Lacan, porque se quejaba de que él, por ejemplo, no le había devuelto una serie de cartas y escritos que ella había hecho y que le facilitó para que hiciera la tesis, y bueno, que él no se los devolvió, en fin, bueno, cosas que pasaban, que a veces pasan, ¿no? Con los analistas que hacen trabajos. Ahora, Lacan era un analista de la IPA, o sea, fue un analista de mucho renombre en la IPA en un momento en donde los didactas, así como más conocidos, podríamos decir, que tenían mucho peso en ese momento, eran Hartmann, Chris y Lowenfeld, que fueron los creadores de la escuela americana. Y Lowenfeld fue el didacta de Lacan que le hizo sacar canas verdes porque era un paciente muy disruptivo, o que faltaba, o que llegaba tarde, le discutía todo. Bueno, Lowenfeld padeció el análisis con Lacan, parece, ¿no? Como ustedes saben, la escuela americana es la escuela a la que perteneció Anna Freud, que también comenzó su análisis con su padre, con Freud. En ese momento se usaba que los padres analizaran a sus hijos, después con la ortodoxia eso cambia, por supuesto, pero ese análisis de 2 años le permiten a Ana pensar que, bueno, que ella quería entrar a la IPA, de hecho Freud la estimula bastante para esto, y ahí hace un trabajo, como ustedes saben, que la IPA pedía en ese momento un trabajo para entrar, y entonces usa un caso clínico que era ella misma cuando se analizaba con su papá, que es un texto que Freud usa para escribir Pegan a un niño, que es el origen de ese trabajo, que ella lo edita con Lu Andrea Salomé, y así fue que Anna Freud entró a la IPA, y empieza también esa disputa con Melanie Klein, que ustedes saben que junto con Winnicott representaban a la escuela inglesa, y había una disputa respecto del análisis con niños, porque Ana tenía una posición más adaptativa, más educativa, y Melanie Klein entendía que se podía hacer psicoanálisis con los niños y que el juego sería comparable a la asociación libre. Ahora, ustedes me van a decir, pero ¿por qué me está hablando de Anna Freud y de Melanie Klein? Bueno, porque es importante entender en el momento en que Lacan entra en la IPA y qué es lo que estaba pasando en ese momento, porque para Lacan, una de las críticas que le hace a la escuela americana es que para él desviaba los fundamentos del psicoanálisis. Es decir, los americanos le restaron peso sobre todo al tema de la pulsión de muerte y desarrollaron lo que era la psicología del yo. Por un lado, querían acercar el psicoanálisis a la psicología y transformarlo en una teoría psicológica. Y entonces se centraron fundamentalmente en la segunda tópica, en la segunda tópica freudiana, el tema del yo. Hartmann plantea que hay en el yo un área libre de conflictos, con la cual el analista puede hacer una alianza y con eso hacer un trabajo terapéutico, que digamos que la orientación práctica era fortalecer el yo. Y así lograban una mejor adaptación a la realidad. Entonces piensen que el tema de la sociedad americana y todo el sueño americano era lograr que el sujeto se adaptara a la realidad y que produzca, ¿no? Nada de andar angustiándose, ¿no? Si te angustiabas, anda al analista, que ahí te van a fortalecer el yo y así vas a seguir adelante. Hay una serie que es Mad Men, no sé si la vieron, que es muy interesante, donde la esposa del protagonista se analiza en ese momento en Estados Unidos. Es muy interesante porque uno ve ahí, digamos, cómo era esa dinámica en el análisis en esos tiempos, ¿no? Bueno, ustedes saben que la escuela kleiniana tuvo mucha importancia en nuestro país. Por ejemplo, después del 50, 55, cuando se crea la APA, hubo una escuela muy fuerte que fue la escuela argentina, que tomaba cosas de Klein, pero también algunas cosas de la psicología del yo.
tenía una base muy fuerte kleiniana, post-kleiniana, pero también introducen algunas cosas de la psicología del yo, pero sobre todo el tema de la contratransferencia, ¿no? Ustedes saben que Freud utiliza el término contratransferencia solo 2 veces en toda su obra. Una fue en 1910 en el texto Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica, que se lee en el segundo Congreso Internacional de Nuremberg, y el otro texto en 1912 en Dinámica de la Transferencia. Ahí Freud dice, el médico no debe ser transparente para el analizado, sino como una luna, como la luna de un espejo, ¿no? Mostrar solo lo que le muestra, ¿no? Entonces, eso, dice Freud, en la práctica no se puede objetar que un psicoterapeuta contamine un tramo de análisis con una porción de influjo sugestivo a fin de alcanzar resultados visibles en tiempos más breves. Fíjese, ¿no? Esto lo dice Freud, y como sabemos, ¿no? Hay lecturas de Freud, esta es una, ¿no? La que hace la escuela kleiniana y la escuela de Hartman, la escuela americana, y produjo toda una línea, una dirección en la cura en donde se analizaba el aquí y ahora con el analista. Ahora, Freud no hizo de la contratransferencia un concepto teórico, ¿no? En cambio, los analistas kleinianos y postkleinianos sí, también la escuela de Jung. En 1936, Lacan escribe su primer artículo, en realidad hace una presentación en un congreso de la IPA en Zurich, ¿sí? En el que estaba Ferenczi. Cuando él lee el artículo, Ferenczi se levanta y se va. Bueno, fue toda una escena compleja, ¿no? Que fue el estadio del espejo y la formación del yo tal como se revela en la experiencia analítica. Pero lo que Lacan considera que es el texto fundador de su posición como psicoanalista es recién del año 53, que es el Discurso de Roma, que es un texto que está en uno de sus escritos, que es Función y Campo de la Palabra y el Lenguaje en Psicoanálisis, que lo van a encontrar en estos textos que les digo. Entonces, ¿qué vino a hacer Lacan en ese momento, que integraba la IPA y que tenía un lugar muy importante? Y él era de la Sociedad Analítica Francesa, ¿no? Él leía, ¿sí?, lo que consideraban que eran los desvíos de estos principios fundamentales del psicoanálisis. Y entonces propone hacer un retorno a Freud, ¿no? Entonces, los primeros 10 años de su enseñanza, ¿qué hace? Relee a Freud, ¿no? Hasta ese momento parecía que Freud había pasado de moda, se había dejado de lado, que ya no tenía más importancia, que había pasado de moda, ¿no? Y que entonces tenía vigencia lo que estaba postulando la escuela inglesa, la escuela americana, que tenían un peso muy fuerte en ese momento en la IPA. ¿Qué hace Lacan? Lee a Freud, pero teniendo como herramientas para esa lectura los aportes de la lingüística estructural de Saussure y de Jacobson, que estaban en ese momento, elementos que Freud no tenía, ¿no? También usa la filosofía, la lógica, la teoría de los conjuntos, es decir, una serie de elementos que le permitieron a Lacan hacer una relectura de Freud desde otros ángulos. Freud, ustedes piensen que venía de la neurología, Lacan era psiquiatra. Y Freud, ¿qué hizo también? Bueno, trataba de explicar qué le pasaba a sus pacientes y de qué se trataba el método psicoanalítico. También usaba palabras, ¿no?, que venían de otras disciplinas. Fíjense, aparatos psíquicos, fuerza, pulsión, digamos, venía de la neurología, venía de la física, ¿no? Entonces, bueno, Lacan tomó estos otros elementos que le otorgaban estas disciplinas que la época le acercó para leer a Freud, ¿no? Entonces, con la lingüística encontró que muchas cosas de las que planteaba Freud se entendían mejor si uno entendía la diferencia, por ejemplo, entre significante y significado, saussuriano, ¿no? Pero él no va a tomar la lingüística al pie de la letra, sino que es como si hiciera su versión libre. Usa algunas cosas de la lingüística, se apoya en ellas, pero hace lo que él llamó lingüistería. Y con eso se sirve para leer a Freud y recupera, para él, ¿no?, la importancia del lenguaje en la constitución del sujeto.
Y esto hace que muy pronto diga que, en el momento de estos primeros tiempos, que el inconsciente está estructurado a la manera de un lenguaje. Fíjense, no es el lenguaje, a la manera de un lenguaje, ¿no? Un lenguaje que es particular en cada sujeto. Entonces, esto va a implicar que entendamos los mecanismos que son propios del inconsciente, que Freud ubicó como condensación y desplazamiento, como metáfora y metonimia, que son modalidades de la retórica, sobre todo la metáfora poética, toma Lacan, que la toma de Jacobson, ¿sí? Toma esos desarrollos y lo que voy a decir, pero al final Freud de lo que hablaba era del lenguaje, ¿no? El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces le da mucha importancia a la palabra, al lenguaje, a la estructura del lenguaje y a los efectos que esto tiene sobre el sujeto. Ustedes saben, bueno, Freud utilizaba la asociación libre, también utilizaba la palabra. Entonces, cuando Lacan propone un retorno a Freud, lo que propone es volver al Freud del desciframiento del inconsciente, que en ese momento, como les digo, estaba un poco dejado de lado. Quizás justamente, como a veces pasa, ¿no? Los psicoanalistas tratando de ubicar alguna diferencia en el inconsciente, entonces rápidamente nos va a ubicar los famosos 3 registros, que ahora se los voy a mostrar. Acá los tenemos. ¿Los ven? ¿Sí? Imaginario, simbólico y real. 3 registros, 3 órdenes, 3 sistemas que permiten ordenar, si quieren, un caos originario, pero es una metapsicología, es un modo de explicación de cuestiones que, digamos, que pueden permitirnos pensar, por ejemplo, la experiencia analítica de una determinada manera, o leer a Freud o a Melanie Klein, que Lacan la leyó con mucho detenimiento, por cierto, ¿no? Entonces, esta posibilidad de pensar en los 3 registros le permite zanjar una vieja discusión de la filosofía que era entre el idealismo y el realismo. Cuando uno piensa, ¿qué es lo primero? ¿El pensamiento o la realidad? Si yo tengo 3 registros, ¿no? En orden de igualdad, bueno, tengo que pensar que no va a ser uno sin el otro. Entonces, lo que planteaba la IPA en ese momento, a través de la escuela kleiniana y la escuela americana, era una vertiente más imaginaria del yo. Esto es lo que nos va a decir Lacan. Y él propone pensar en una vertiente más simbólica. Despacito, esto lo van a ir entendiendo muy pronto, pero bueno, quizás en la medida en que yo voy hablando haya cosas que sientan que no las comprenden del todo. Les pido que soporten ese no entender, porque de a poquito se va a ir construyendo lo que queremos decir. Entonces, ese yo estaría articulado en estos 3 registros que nos permitirían entender no solo la experiencia analítica, sino también cómo se constituye el sujeto. Entonces, muchos dicen que Lacan es pura especulación filosófica, que toma cosas de Hegel, fue un gran estudioso de Hegel, él estudió con Coyer, que era un filósofo, que armaba reuniones en su casa muy interesantes, con gente de la cultura, y Lacan logró meterse ahí, y entonces estudió a Hegel y lo usa también para explicar su metapsicología, también tomó cosas de Heidegger, o sea, era un hombre que estaba zambullido en el ambiente intelectual francés de la década del 50, del 60. Ustedes piensen, nace en 1901 y muere en 1980. Él no llegó a venir a Argentina porque lo invitaron en el final de su vida, ¿sí? Y él, justo estábamos en el gobierno, en proceso militar, y él dijo, donde hay botas yo no voy. Así que se armó una jornada muy interesante que se hizo en Venezuela, un país en el que habían emigrado muchos analistas que estaban perseguidos por la AAA, y se organizaron unas jornadas muy interesantes. El año pasado, en la famosa jornada de Lacan en IPA, que va a ser la semana que viene, ustedes pueden ir, seguramente les habrá llegado la invitación, se hizo recordamos, ¿no? Todo lo que fue esa jornada en Venezuela con Lacan, están
en YouTube pueden encontrar los testimonios de los analistas que organizaron esas jornadas, realmente es muy, muy interesante, ¿no? Por si quieren escuchar algo más de ese momento. Es decir, era un hombre con una gran formación filosófica, literaria, lógica, un hombre propiamente de la cultura, pero, digamos, ir a ver estas distintas disciplinas es en el intento justamente de entender qué pasa en un análisis, qué pasa en la experiencia analítica, no solamente para ser un erudito y mostrar la biblioteca que tenía, sino que él intentaba entender cómo se constituía la subjetividad en el viviente y qué es lo que pasa en un análisis. Era, como les digo, un fundidacta en APA, pero en algún momento se dice que fue excomulgado. En realidad no fue tan así, digamos, no es que lo echaron, sino que él en el 63 empieza a decir que no está de acuerdo con los estándares de la IPA, que tenían que ver con las 4 sesiones semanales, con los 50 minutos de las sesiones. No le parecía que los seminarios, la supervisión didáctica o el análisis didáctico, o la monografía o la ficha, que solo eso iba a habilitar, digamos, que eso podía decir que alguien era analista, ¿no? Él cuestionaba esto, y entonces en el 63 decide renunciar a la Sociedad Psicoanalítica de París, con lo cual lo llamaron de la IPA y le avisaron, mire señor, que si usted se va de la SPP, no forma más parte de la IPA. En ese momento Lacan dijo que sí, armó su escuela, después en el 64 quiso volver y claramente no le dieron el ingreso, ¿no? Ahora, a los analistas que se analizaban con él, sí, a los que hacían el didáctico con Lacan, sí, los dejaron continuar, digamos. Pero a Lacan no le dieron ese reingreso, que él quería poner en su escuela, digamos, que pertenecía a la IPA en ese momento, y bueno, no. Entonces esto fue toda una gran convulsión, digamos, ¿no? Quedó como que él era una especie de hereje porque no respondía a las normas de la institución, porque él empieza a trabajar el tema de lo que es la temporalidad del inconsciente, porque para Lacan el tiempo del inconsciente no es un tiempo cronológico, sino que es un tiempo lógico. Y esto lo llevó a trabajar con una puntuación de lo que se decía en la asociación libre, en donde el tiempo empieza a formar parte de los recursos del analista para la interpretación, ¿no? Entonces, el corte es una puntuación que produce efectos de sentido y que va a tener una incidencia que no es cualquiera, o sea que para Lacan el momento del corte era fundamental. Entonces, ¿qué pasaba? Él hacía sesiones más cortas, ¿no? Los famosos 10 minutos de Lacan, que hay que ver si eran 10 minutos, ¿no? Y entonces tenía muchos pacientes, porque era una persona que generaba muchísimas transferencias. Y los didactas de IPA, que respetaban los estándares, que atendían 50 minutos, no podían tener tantos pacientes, ¿no? Bueno, digo este dato como para pensar que había esta cuestión de disputas internas y que quizás no se pudo ver que, bueno, que era un analista que en la pluralidad de lo que implica IPA podría haber tenido algún lugar y que hiciera sus aportes y que se le discuta en todo caso. Bueno, fue todo un tema, ¿no? Como verán, me parece que esta cuestión también incidió en que no le permitieran de nuevo el ingreso. Entonces, así como Freud modificó durante toda su vida muchos conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque se iba dando cuenta, mientras atendía a sus pacientes, que algunas cosas que había pensado en un principio ya no le servía, como cuando se da cuenta que las histéricas le mienten, ¿no? Bueno, a Lacan le pasó lo mismo, digamos, todo el tiempo que iba generando conceptos y también teniendo su experiencia clínica, va haciendo que vaya modificando algunas cosas de su teoría. No es que las deja de lado, pero empieza a presentar cuestiones que tienen algunas diferencias con los comienzos, digamos. Entonces, otra cosa que me parece importante decirles es, bueno, cuando él hace la presentación de lo que es para él su texto Príncipe, como que comienza a hacer un aporte en el psicoanálisis, que es el discurso de Roma, que es el comienzo de su enseñanza,
uno lee esos textos y parece muy difícil seguirlo, ¿no? Justamente, digamos, él tenía una manera de escribir bastante difícil, porque decía justamente que descifrar el inconsciente no es fácil, y que esa era una manera de entrenar a los analistas, justamente. Esto lo vemos sobre todo en los escritos. Los seminarios son un poco más llevaderos, porque como les digo, eran notas que tomaban los alumnos, pero en los escritos uno encuentra ahí esa manera de escribir, que después uno con el tiempo se va acostumbrando, pero que yo a veces le digo a algunas personas que estudian conmigo, cuando empezamos la facultad que leíamos Freud también nos parecía un lenguaje difícil, no sé si recuerdan, pero digamos, Freud, cuando veníamos del colegio y empezamos a leer Freud, no entendíamos primero, ¿no? Entonces, bueno, con Lacan pasa algo así, ¿no? Estábamos acostumbrados a Freud, que lográbamos entender algo, y vino Lacan y no entendemos nada, ¿no? Entonces, él cuando termina esta famosa expulsión, si quieren, de la IPA, continuó dando su seminario, ¿no? Empezó a dar un seminario sobre el hombre de los globos, sobre el hombre de las ratas, es decir, los primeros seminarios los dio en el Hospital Saint-Denis, y luego pasa a la Escuela Normal Superior en París, y por último, en el 69, pasa a la Facultad de Derecho enfrente al Panteón, y cuando se va de la Sociedad Psicoanalítica de París, funda su escuela, que es la Escuela Freudiana de París, que funciona entre el 1964, que es cuando él se va de IPA, digamos, hasta 1980, que empezó a haber problemas internos, y él mismo la disuelve. ¿Sí? Ese seminario, que era semanal, que hoy, como les dije, lo publica Paidós, con las correcciones de Miller, era un seminario al que concurrían entre 400 y 500 personas, es decir, generaba muchas transferencias, iban incluso de otros países a escucharlo, no solamente de Francia. Entonces, él funda una escuela que es muy importante, es decir, si uno piensa en el psicoanálisis, cómo está repartido en el mundo, tenemos la IPA, que tiene filiales en un montón de países, pero también la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que tiene filiales también en muchos países, ¿no? Y que a partir de Lacan se empezaron a fundar escuelas lacanianas en distintas partes del mundo. En Argentina, por ejemplo, lo trae Mazota, pero ¿quién le dio a Mazota los textos de Lacan? Pichon Rivière, que era de la IPA, ¿no? Esto es muy interesante. Dentro de la gran cantidad de asociaciones que hay que transmiten la teoría lacaniana, está el campo freudiano, que nuclea a una gran cantidad de asociaciones, pero también hay muchas instituciones muy importantes, hay grupos más chicos, como el famoso llamado Convergencia, en el que estaba Rodríguez Ponte con la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que se caracterizan porque la transmisión de Lacan no es milleriana, por ejemplo, ¿no? Como el grupo de Lacan en IPA también, no tiene una lectura de los textos a través de Miller, sino que tratan de hacer una lectura donde Miller no está tenido en cuenta. Entonces, a pesar de esta expulsión de la IPA, como siempre decimos, lo que uno saca por la puerta entra por la ventana, vuelve a la IPA Lacan con analistas lacanianos. Bueno, acá tienen una, ¿no? Tenemos todo el movimiento de Lacan en IPA, que ya tiene varios años y que hace una jornada anual en el que todos pueden asistir, y ahí hay gente de muchos institutos que siguen a Lacan, y bueno, que se sigue transmitiendo, ¿no? Como cierta bisagra que hay en IPA, pero que está. En los congresos de la IPA van a encontrar siempre una mesa de Lacan en IPA, en FEPAL también, es decir, Lacan siguió dando que hablar y entró de nuevo a la IPA de esta manera. Respecto a lo que les decía, cómo un analista se habilita para Lacan, ¿no? Él inventó un método que es menos burocrático que lo que propone IPA, que es la cantidad de seminarios, el didáctico en el análisis, la supervisión, la monografía, la ficha, etc., ¿no? Y él inventa un dispositivo que se llama el PASE, ¿no? Este dispositivo es un medio por el cual un analista que cree que terminó su análisis sin obligación da un testimonio frente a dos personas que ya hicieron su testimonio antes,
y comentan cómo fue el recorrido de su análisis y qué resultados obtuvieron. Es decir, que es un dispositivo de investigación acerca de qué es un analista, pero no da por supuesto que el analista es quien completó los estándares, digamos, todo esto que la IPA pide, ¿no? La supervisión, los seminarios. Entonces, él piensa en la formación del analista, pero para él el objetivo o el eje es el análisis del analista. Eso es como lo central para Lacan, ¿no? Que es el propio analista el que puede decir qué pasó en ese análisis, cómo fue ese recorrido, cuáles fueron los resultados de ese análisis, a partir de dar este testimonio que además no es obligatorio. Pueden encontrar algunos libros de testimonios del pase que son muy interesantes, incluso algunos están publicados en internet, por si les interesa ver cómo es. Y él pensaba que así contribuía de alguna manera a saber un poco más acerca de lo que es la terminación de un análisis, que es un tema que a Lacan le interesa mucho, porque a diferencia de Freud, que pensaba en un análisis terminable e interminable, o bueno, los analistas kleinianos o postkleinianos, donde en general encontrábamos análisis muy largos, ¿no? De 20, 30 años. Lacan cuestiona esto de algún modo, y para él el análisis se tiene que terminar. Para él es una lógica de trabajo que no se tiene que eternizar y que tiene que tener un punto de terminación, ¿no? Eso es lo que pensaba Lacan. Uno, digamos, cada uno puede hacer una lectura de esto. A él le interesaba saber cuáles eran los resultados, ¿no? Y primero lo pensó a través del dispositivo del pase, ¿no? Que la orientación de lo que se llama el campo freudiano y la MP, hoy, por ejemplo, además de esto, piensan en qué hacer con las problemáticas actuales, por ejemplo, los problemas de alimentación, las adicciones, la violencia, y apuntan a lo que se llama el caso único, ¿no? A ver la singularidad de cada caso a pesar de la variedad de patologías que se puedan atender, ¿no? Como les dije, si hay una dificultad es en el modo de escribir que tiene Lacan, que él pensaba que de esa manera contribuía a que los analistas se ejerciten en descifrar el inconsciente, que no es fácil. Y otra dificultad también es la cantidad de referencias que encontramos en Lacan, por la cultura que tenía, que por supuesto ninguno tenemos por qué tenerla, ¿no? Pero esto y además cómo están establecidos los seminarios en Paidós, también hace difícil porque a veces uno no tiene muchas referencias y no entiende bien qué es lo que está diciendo. Y hay referencias de lo que quiera en Lacan, no solo de filosofía, de lingüística, de cultura en general, ¿no? Entonces, primer momento de su enseñanza empieza con el lenguaje, no solamente con la lingüística de Saussure, sino también con la antropología estructural. Ustedes saben que él era amigo de Lévi-Strauss, que lo respetaba mucho, pero él nunca se consideró estructuralista, sino que, a diferencia de Lévi-Strauss, lo que hace es introducir al sujeto en la estructura. Para Lacan no hay estructura sin sujeto, en cambio la de Lévi-Strauss sí. Entonces piensen que Lévi-Strauss escribió sobre las estructuras elementales de parentesco, las elementales, pero hay otras que no son elementales. Esto es muy interesante para pensarlo. Entonces, va a ubicar Lacan la entrada de las relaciones del sujeto con la estructura del lenguaje. Al principio, la estructura es la estructura del lenguaje, cómo afecta esto al viviente, cómo se produce el sujeto, y él va a decir que el sujeto es un efecto del significante. Esto de a poquito lo vamos a ir viendo. Entonces, entra por el tema del lenguaje, por la estructura del lenguaje, influido también por muchas cosas de Heidegger y Hegel, como les dije, en estos primeros 10 años, en donde hace esta relectura de Freud, de los textos de Freud, que tiene una posición más centrada en esto, sobre todo en el predominio del registro simbólico y cómo se articula con lo imaginario. Por eso introduce rápidamente estos tres registros. El registro imaginario está muy ligado a lo que es la formación del yo. Él criticaba a Melanie Klein, a la que leyó con mucho detenimiento, y que la valora, ¿no?
digamos, es una interlocutora válida para él en ese aspecto, pero la critica, y hay críticas muy ácidas en algunos seminarios, sobre todo en los primeros, porque le dice que confunde lo simbólico con lo imaginario. Igualmente Klein era muy eficaz en sus tratamientos con los niños. Y para Lacan, Melanie Klein era lacaniana, digamos, que trabajaba con lo simbólico y que ella no lo sabía, ¿no? Entonces, trata de poner un poco de orden con respecto a esto de los tres reescritos, lo que pasaba con lo imaginario, con la lingüística, con el lenguaje, y sobre todo darle privilegio a este registro que es el simbólico, en los primeros seminarios. Lo simbólico tiene que ver con, digamos, y esto ligado a Saussure y a todo el tema de la lingüística, con un sistema de oposiciones. Hay, no hay, como el sistema binario de las computadoras, ¿no? Un input, un output. Presencia, ausencia. Una marca, algo que pasa y algo que está ausente. Esta sería la estructura básica de cualquier operatoria simbólica. Si yo veo en mi biblioteca, el famoso ejemplo de la biblioteca, tengo los 20 tomos de Freud, o los 24, y digo, ay, de Lacan, y digo, ay, pero me falta el cuarto. Pero si yo veo la cantidad de libros, todos verdes con las letritas blancas así, y están todos apretaditos, no falta nada, pero si yo me pongo a mirar los números, que es un simbólico, ¿no? Es algo simbólico, un número, entonces la falta es en lo simbólico, no en lo real. En lo real no falta nada, ¿eh? Pero en lo simbólico hay una falta. Me falta el tomo 4, se lo presté a Ana María, ¿no? Y entonces hay una falta de lo simbólico. Pero si yo veo en mi biblioteca todos los libros de Freud, me parece que están todos. Solo puedo decir que no hay si me fijo en los numeritos, ¿no? Entonces, de esa manera, ahí hay algo en lo simbólico que me está anunciando de una falta en lo real. Entonces, como dijimos, este primer tiempo hay una incidencia del significante sobre el viviente, y eso supone cierto privilegio en lo simbólico, y el último, Lacan, va a poner a los tres registros en pie de igualdad. No hay un predominio de lo simbólico sobre lo real, no, sino que va a decir, hay un anudamiento, y se va a ayudar con la topología y con la lógica. Y acá vamos a pasar a ver un poquito cómo se arma esto del nudo Borromeo. Acá tenemos la famosa cinta de Moebius, ¿no? Esto lo vemos sobre todo en los escritos. Los seminarios son un poco más llevaderos, porque como les digo, eran notas que tomaban los alumnos, pero en los escritos uno encuentra ahí esa manera de escribir, que después uno con el tiempo se va acostumbrando, pero que yo a veces le digo a algunas personas que estudian conmigo, cuando empezamos la facultad que leíamos Freud también nos parecía un lenguaje difícil, no sé si recuerdan, pero digamos, Freud, cuando veníamos del colegio y empezamos a leer Freud, no entendíamos primero, ¿no? Entonces, bueno, con Lacan pasa algo así, ¿no? Estábamos acostumbrados a Freud, que lográbamos entender algo, y vino Lacan y no entendemos nada, ¿no? Entonces, él cuando termina esta famosa expulsión, si quieren, de la IPA, continuó dando su seminario, ¿no? Empezó a dar un seminario sobre el nombre de los lobos, sobre el nombre de las ratas, es decir, los primeros seminarios los dio en el Hospital Saint-Denis, y luego pasa a la Escuela Normal Superior en París, y por último, en el 69, pasa a la Facultad de Derecho enfrente al Panteón, y cuando se va de la Sociedad Psicoanalítica de París, funda su escuela, que es la Escuela Freudiana de París, que funciona entre el 1964, que es cuando él se va de IPA, digamos, hasta 1980, que empezó a haber problemas internos, y él mismo la disuelve. ¿Sí? Ese seminario, que era semanal, que hoy, como les dije, lo publica Paidós, con las correcciones de Miller, era un seminario al que concurrían entre 400 y 500 personas, es decir, generaba muchas transferencias, iban incluso de otros países a escucharlo, no solamente de Francia. Entonces, él funda una escuela que es muy importante, es decir, si uno piensa en el psicoanálisis, cómo está repartido en el mundo, tenemos la IPA, que tiene filiales en un montón de países, pero también la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que tiene
filiales también en muchos países, ¿no? Y que a partir de Lacan se empezaron a fundar escuelas lacanianas en distintas partes del mundo. En Argentina, por ejemplo, lo trae Mazota, pero ¿quién le dio a Mazota los textos de Lacan? Pichon Rivière, que era de la IPA, ¿no? Esto es muy interesante. Dentro de la gran cantidad de asociaciones que hay que transmiten la teoría lacaniana, está el campo freudiano, que nuclea a una gran cantidad de asociaciones, pero también hay muchas instituciones muy importantes, hay grupos más chicos como el famoso llamado Convergencia, en el que estaba Rodríguez Ponte con la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que se caracterizan porque la transmisión de Lacan no es milleriana, por ejemplo, ¿no? Como el grupo de Lacan en IPA también, no tiene una lectura de los textos a través de Miller, sino que tratan de hacer una lectura donde Miller no está tenido en cuenta. Entonces, a pesar de esta expulsión de la IPA, como siempre decimos, lo que uno saca por la puerta entra por la ventana, vuelve a la IPA Lacan con analistas lacanianos. Bueno, acá tienen una, ¿no? Tenemos todo el movimiento de Lacan en IPA, que ya tiene varios años y que hace una jornada anual en el que todos pueden asistir, y ahí hay gente de muchos institutos que siguen a Lacan, y bueno, que se sigue transmitiendo, ¿no? Como cierta bisagra que hay en IPA, pero que está. En los congresos de la IPA van a encontrar siempre una mesa de Lacan en IPA, en FEPAL también, es decir, Lacan siguió dando que hablar y entró de nuevo a la IPA de esta manera. Respecto a lo que les decía, cómo un analista se habilita para Lacan, ¿no? Él inventó un método que es menos burocrático que lo que propone IPA, que es la cantidad de seminarios, el didáctico en el análisis, la supervisión, la monografía, la ficha, etc., ¿no? Y él inventa un dispositivo que se llama el PASE, ¿no? Este dispositivo es un medio por el cual un analista que cree que terminó su análisis sin obligación da un testimonio frente a dos personas que ya hicieron su testimonio antes y comentan cómo fue el recorrido de su análisis y qué resultados obtuvieron. Es decir, que es un dispositivo de investigación acerca de qué es un analista, pero no da por supuesto que el analista es quien completó los estándares, digamos, todo esto que la IPA pide, ¿no? La supervisión, los seminarios. Entonces, él piensa en la formación del analista, pero para él el objetivo o el eje es el análisis del analista. Eso es como lo central para Lacan, ¿no? Que es el propio analista el que puede decir qué pasó en ese análisis, cómo fue ese recorrido, cuáles fueron los resultados de ese análisis, a partir de dar este testimonio que además no es obligatorio. Pueden encontrar algunos libros de testimonios del PASE que son muy interesantes, incluso algunos están publicados en internet, por si les interesa ver cómo es. Y él pensaba que así contribuía de alguna manera a saber un poco más acerca de lo que es la terminación de un análisis, que es un tema que a Lacan le interesa mucho, porque a diferencia de Freud, que pensaba en un análisis terminable e interminable, o, bueno, los analistas kleinianos o postkleinianos, donde en general encontrábamos análisis muy largos, ¿no? De 20, 30 años. Lacan cuestiona esto de algún modo, y para él el análisis se tiene que terminar. Para él es una lógica de trabajo que no se tiene que eternizar y que tiene que tener un punto de terminación, ¿no? Eso es lo que pensaba Lacan. Digamos, cada uno puede hacer una lectura de esto. A él le interesaba saber cuáles eran los resultados, ¿no? Y primero lo pensó a través del dispositivo del PASE, ¿no? Que la orientación de lo que se llama el campo freudiano y la MP, hoy, por ejemplo, además de esto, piensan en qué hacer con las problemáticas actuales, por ejemplo, los problemas de alimentación, las adicciones, la violencia, y apuntan a lo que se llama el caso único, ¿no? A ver la singularidad de cada caso a pesar
de la variedad de patologías que se puedan atender, ¿no? Como les dije, si hay una dificultad es en el modo de escribir que tiene Lacan, que él pensaba que de esa manera contribuía a que los analistas se ejerciten en descifrar el inconsciente, que no es fácil. Y otra dificultad también es la cantidad de referencias que encontramos en Lacan, por la cultura que tenía, que por supuesto ninguno tenemos por qué tenerla, ¿no? Pero esto y además cómo están establecidos los seminarios en Paidós, también hace difícil porque a veces uno no tiene muchas referencias y no entiende bien qué es lo que está diciendo. Y hay referencias de lo que quiera en Lacan, no solo de filosofía, de lingüística, de cultura en general, ¿no? Entonces, primer momento de su enseñanza empieza con el lenguaje, no solamente con la lingüística de Saussure, sino también con la antropología estructural. Ustedes saben que él era amigo de Lévi-Strauss, que lo respetaba mucho, pero él nunca se consideró estructuralista, sino que, a diferencia de Lévi-Strauss, lo que hace es introducir al sujeto en la estructura. Para Lacan no hay estructura sin sujeto, en cambio la de Lévi-Strauss sí. Entonces piensen que Lévi-Strauss escribió sobre las estructuras elementales de parentesco, las elementales, pero hay otras que no son elementales. Esto es muy interesante para pensarlo. Entonces, va a ubicar Lacan la entrada de las relaciones del sujeto con la estructura del lenguaje. Al principio, la estructura es la estructura del lenguaje, cómo afecta esto al viviente, cómo se produce el sujeto, y él va a decir que el sujeto es un efecto del significante. Esto de a poquito lo vamos a ir viendo. Entonces, entra por el tema del lenguaje, por la estructura del lenguaje, influido también por muchas cosas de Heidegger y Hegel, como les dije, en estos primeros 10 años, en donde hace esta relectura de Freud, de los textos de Freud, que tiene una posición más centrada en esto, sobre todo en el predominio del registro simbólico y cómo se articula con lo imaginario. Por eso introduce rápidamente estos tres registros. El registro imaginario está muy ligado a lo que es la formación del yo. Él criticaba a Melanie Klein, a la que leyó con mucho detenimiento, y que la valora, ¿no? Digamos, es una interlocutora válida para él en ese aspecto, pero la critica, y hay críticas muy ácidas en algunos seminarios, sobre todo en los primeros, porque le dice que confunde lo simbólico con lo imaginario. Igualmente Klein era muy eficaz en sus tratamientos con los niños. Y para Lacan, Melanie Klein era lacaniana, digamos, que trabajaba con lo simbólico y que ella no lo sabía, ¿no? Entonces, trata de poner un poco de orden con respecto a esto de los tres registros, lo que pasaba con lo imaginario, con la lingüística, con el lenguaje, y sobre todo darle privilegio a este registro que es el simbólico, en los primeros seminarios. Lo simbólico tiene que ver con, digamos, y esto ligado a Saussure y a todo el tema de la lingüística, con un sistema de oposiciones. Hay, no hay, como el sistema binario de las computadoras, ¿no? Un input, un output. Presencia, ausencia. Una marca, algo que pasa y algo que está ausente. Esta sería la estructura básica de cualquier operatoria simbólica. Si yo veo en mi biblioteca, el famoso ejemplo de la biblioteca, tengo los 20 tomos de Freud, o los 24, y digo, ay, de Lacan, y digo, ay, pero me falta el cuarto. Pero si yo veo la cantidad de libros, todos verdes con las letritas blancas así, y están todos apretaditos, no falta nada, pero si yo me pongo a mirar los números, que es un simbólico, ¿no? Es algo simbólico, un número, entonces la falta es en lo simbólico, no en lo real. En lo real no falta nada. Pero en lo simbólico hay una falta. Me falta el tomo 4, se lo presté a Ana María, ¿no? Y entonces hay una falta de lo simbólico. Pero si yo veo en mi biblioteca todos los libros de Freud, me parece que están todos. Solo puedo decir que no hay si me fijo en los numeritos, ¿no? Entonces, de esa manera, ahí hay algo en lo simbólico que me está anunciando de una falta en lo real. Entonces, como dijimos, este primer tiempo hay una incidencia del significante
sobre el viviente, y eso supone cierto privilegio en lo simbólico. Y el último, Lacan, va a poner a los tres registros en pie de igualdad. No hay un predominio de lo simbólico sobre lo real. No, no, no. Sino que va a decir, hay un anudamiento. Y se va a ayudar con la topología y con la lógica. Y acá vamos a pasar a ver un poquito cómo se arma esto del nudo Borromeo. Acá tenemos la famosa cinta de Moebius, ¿no? Esta cinta, en el momento en que Lacan estaba construyendo sus teorías, toma estos dibujos que hacía Escher, que era un dibujante de la época, que no se lo puede encuadrar en ningún estilo, digamos, no es que es surrealista, no, no, no. Él dibujaba y hacía lo que se llamaban mundos imposibles. Pero acá tenemos la cinta de Moebius, que ustedes fíjense, no hay una adentro y no hay una afuera, ¿no? ¿Dónde empieza, dónde termina? Les voy a mostrar cómo se arma con una sola cinta. Fíjense, acá tenemos cómo la unimos, y una vez unida, hacemos esta torsión, y si yo digo que este es el afuera, después este afuera se me transforma en un adentro. Fíjense. Para mencionar alguna cosita más de Escher, que era este dibujante tan fantástico que ustedes lo pueden buscar, si quieren, hacía los mundos imposibles, utilizaba muchos espejos a veces en sus dibujos. Fíjense cómo esto parece que podría ser real, pero no lo es un dibujo, ¿no es cierto? Y esto parece algo que podría existir, sin embargo no. Acá tenemos otro que está en el Correo de la Haya, muy interesante, ¿no? Fíjense que acá está el espejo, como les digo, algo que Lacan toma. Entonces, tenemos estos tres registros en pie de igualdad, en donde lo que le va a interesar a Lacan es, vamos a volver a nuestro nudo Borromeo, es el anudamiento. Fíjense, estos tres círculos, que es el nudo Borromeo, que es el logo del canal infinito, tienen un lugar común, que es donde está esta A minúscula, que es el famoso objeto A, que lo habrán escuchado, ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿sí? Pero fíjense que este objeto A tiene como tres caras, una cara simbólica, una cara imaginaria y una cara real, ¿sí? Es importante pensar esto, Es decir, que ahí hay un anudamiento donde vamos a tener este famoso objeto A, que también es un aporte de Lacan, pero que a lo que quiere llegar Lacan, porque finalmente con el tema del lenguaje y el significante, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, se da cuenta que no le termina de alcanzar para explicar qué era lo que pasaba en la experiencia analítica. Por eso echa mano de la topología, ¿no? Como les decía, Escher dibujaba los libros de topología de la época, las tapas de los libros eran dibujadas por Escher, ¿no? Por eso les traje algunos dibujos. Entonces, estos nudos que arma Lacan le permitían mostrar la complejidad de estas figuras, le permitían mostrar justamente la complejidad del funcionamiento subjetivo, que cuando él estaba solamente privilegiando el registro simbólico y la estructura del lenguaje, eso se le terminó complicando, ¿no? Entonces, era una linealidad que finalmente no le terminó de servir, lo cual no quiere decir que esté desechado toda esa parte de la teoría lacaniana, para nada. Ahora lo vamos a ir viendo despacito. Entonces, el último Lacan es un Lacan de los nudos, sobre todo este nudo Borromeo, que son estas tres cuerdas, que si se corta una se desarma todo. Esa es la propiedad borromea. Entonces, para que se mantengan anudadas, se mantengan juntas, cada sujeto tendrá que encontrar una manera de anudarlas. De hecho, al final de su enseñanza aparece este otro gráfico. No los quiero llenar de figuras topológicas, pero simplemente para que vean algunas, ¿no? Como, fíjense que acá hay un cuarto nudo, que él le va a llamar el síntoma, donde el sujeto puede hacer algo con su síntoma. Una vez que recorrió un análisis, que los sentidos que tiene un síntoma encima fueron cayendo en el curso de un análisis, el síntoma queda, ¿no? Como ahí como una marca
en el sujeto, en ese viviente, como una marca significante, que ahora vamos a ver qué quiere decir esto, sin sentido, ¿no? Entonces, alguien puede hacer algo con eso. Supongamos, en una neurosis obsesiva, alguien viene con una demanda, no puedo dejar de arreglar el placar, supongamos, no puedo dejar, ¿no?, de ordenar la biblioteca, no sé, y no puedo salir de mi casa por eso, a hacer un recorrido en un análisis y que alguien, al final, con sus síntomas, diga, bueno, no sé, estudio para ser bibliotecario, o me dedico a la investigación y ordeno datos, supongamos, ¿no? Algo que con ese síntoma le permita hacer lazo, fíjense. Entonces, de eso se trata, cómo Lacan va descubriendo estas cosas a partir también de servirse de la teoría de los conjuntos y la topología. Entonces, esto le permite pensar que cada sujeto anuda los registros en su existencia como puede, que no hay una sola manera. Entonces no hay un predominio de un registro sobre el otro, sino que se anudan, y esto va a tener consecuencias importantes, ¿no? Por ejemplo, en una desestabilización como la de Scheber, ¿no? Podemos decir, bueno, hay algo del registro simbólico que se desanudó cuando él le dan un ascenso, ¿no? Después uno puede ver en un tratamiento cómo hacer con eso. De hecho, a diferencia de Freud, que ubicaba que con el psicoanálisis no nos aventuremos con la psicosis, Lacan dice, hay un tratamiento posible, ¿no? Y esto es interesante, es un avance con algo que, bueno, empieza a pensar el tema de la suplencia, ¿no? Cómo hacer con eso que se desanudó, cómo se puede hacer para lograr algún orden de anulamiento. Como les decía, que en este primer tiempo Lacan se dedicó al significante, al significado, toma el signo saussuriano, lo vamos a ver un poquito acá, él utiliza el signo saussuriano, ¿no?, del concepto y la imagen acústica, esto que ustedes conocen, pero lo da vuelta, ¿no? Ubica el significante arriba y el significado abajo. ¿Por qué? ¿Por qué le da un privilegio al significante? ¿Por qué dice que hace lingüistería? Porque el lenguaje que usa alguien cuando viene un análisis, por eso dice, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no es el lenguaje del diccionario, sino que es de todas las palabras que existen, el sujeto elige alguna, ¿sí?, de la lengua, y la trae y nos la dice. Si yo creo que lo que el paciente me dice es lo que dice el diccionario, lo estoy abrochando a un diagnóstico. Por ejemplo, sos un TOC o tenés ataque de pánico y no lo estoy escuchando. Ahora, por ejemplo, alguien viene y me dice, tengo miedo a los gatos. Uno podría decirle como, oh, Juanito, tengo miedo a los caballos. Bueno, bien, era complicado tener miedo a los caballos porque uno salía a la calle y estaban los carruajes, ¿no? Pero supongamos algo que muchos de ustedes habrán escuchado en sus consultas. Tengo miedo al gato, tengo miedo al perro. ¿Es el gato? Por supuesto, está encarnado en un gato, pero en ese gato hay un montón de significados que tendremos que ir develando en el curso de un tratamiento. Pero el gato para Ana María no es el gato para Patricia ni es el gato para Laura. Habrá que ver qué es ese gato para cada uno. Entonces, de esa elección que hace un sujeto de una palabra, un significante, vamos a decir, el significado es particular de ese sujeto. Entonces, va a dar un predominio al significante sobre el significado. Por eso da vuelta el signo lingüístico y pone el significante con una S mayúscula y después con una S minúscula. Algo que les traía acá para ubicar la importancia de lo simbólico, que es lo que ubica que exista una diferencia. Por ejemplo, si yo tengo estas dos puertas y no tuviera estos simbólicos acá arriba, son dos puertas iguales, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que hace que por acá entren las damas y por acá entren los caballeros? Que les puse un simbólico arriba. Es decir, que la marca significante que nos viene del otro determina algunas cosas en el sujeto. Si yo tuve una mamá o un papá que me dice, ay,
qué linda que sos la más inteligente, la más buena. O tengo una mamá que me dice, vos sos una porquería, sos la peor de todas, ¿no? Eso deja marcas en el sujeto, marcas significantes. Entonces, lo que propone Lacan es escuchemos esos significantes como una metáfora de algo que quiere decir otra cosa. ¿Se entiende? Por eso usa la metáfora. A ver, estábamos acá, otra cuestión. La S grande, que sería el sujeto, termina ubicando, me estoy como apurando un poco, pero bueno, como algunas cosas que por lo menos les quiero decir hoy, después seguiremos la próxima. Hasta las 9 tenemos, ¿no es cierto? Fíjense que acá tenemos una S mayúscula como sujeto y una A mayúscula en donde está ubicado lo que él llama el gran otro. Esto lo vamos a ir viendo en los próximos encuentros, pero por lo menos mostrarles estos esquemas y cositas que por ahí nos van acercando un poco a los modos más de Lacan, ¿no? Y fíjense que tenemos una A mayúscula y una A minúscula, ¿no? La A minúscula es este famoso objeto A, y esta A mayúscula es el gran otro, ¿eh? Tanto el gran otro como el sujeto, fíjense